Bienvenidos niños a nuestra 13ª semana de Aprendo en Casa, en la que conoceremos nuestra diversidad, niños, porque somos un país diverso, en cuyo territorio se hablan diferentes lenguas y conviven muchas culturas con sus propias costumbres y tradiciones, que se manifiestan por medio de sus festividades, danza, gastronomía, creencias, entre otros. Y yo te pregunto, ¿de qué manera podemos conocer la diversidad que nos caracteriza? ¿Qué podemos hacer para identificarnos con nuestra diversidad? Para dar respuesta a estas dos interrogantes, te invito a desarrollar las siguientes actividades que nos permitirán elaborar una antología de tradiciones. El día 2, conocemos cómo era antes nuestra localidad. En el día 3, nuestras tradiciones y costumbres. Día 4, disfrutamos las danzas y canciones de nuestra tierra. Y en el día 5, conocemos un juego tradicional. Hoy, martes 30 de junio, desarrollaremos la actividad 2. Sí, conocemos cómo era antes nuestra localidad. Área de personal social. Recursos para esta actividad que vamos a utilizar: hojas o papel de reuso, colores, borrador y lápiz. Desarrollo de la actividad. Las actividades de la semana anterior te permitieron conocer mejor las costumbres de tu familia. ¿Recuerdas? Esta semana conocerás más de tu localidad, cómo era antes y cómo es ahora. Además, qué la caracteriza, sus danzas, sus comidas, etc. Todo lo trabajado en estas 2 semanas lo organizarás en una antología que presentarás al final de la siguiente. Y te pregunto, ¿qué es una antología? Una antología es una selección de textos de diversos tipos. En nuestra antología organizaremos información sobre las tradiciones y costumbres de nuestro país. Nuestra meta de hoy día es reconocer los cambios que se dan en mi localidad, identificar cambios beneficiosos y perjudiciales para mi localidad y proponer acciones para cuidar mi localidad. Observamos las siguientes imágenes y dialogamos con un familiar a partir de estas preguntas. ¿Qué observamos en la imagen 1? Miren niños, ¿qué estamos observando? Estamos observando que hay un carro, ¿no? Un auto, miren las personas, cómo estaban sus sombreros, miren el chofer, miren las ventanas de este vehículo, ¿no? Ahora, ¿qué observas en la imagen 2? A ver, niño, ¿qué estamos observando? Sí, 2 transportes, ¿no? 2 vehículos. El del corredor azul. Miren sus pistas, están bien pavimentadas. Miren las casas, cómo están, ¿no? Son edificios. Miren las personas, cómo están ahora. Con sus camisas, chalecos, casacas. No usan gorros, niños. Ahora, ¿cuál de estos 2 medios de transportes observas en la actualidad? ¿Cuál de estos 2, niños? ¿La imagen 1 o la imagen 2? Sí, la imagen 2, ¿no es cierto? Ahora, en la actualidad, observamos estos tipos de medios de transporte. ¿Y qué cambios han tenido? Sí, a ver, sí, el vehículo, ¿no? Ya no es así como era en la imagen 1. Las personas, miren cómo estaban antes con sombrero, ahora ya no usamos sombreros. Las pistas, ¿no? Ahora ya están bien pavimentadas. Ahora conversa con un familiar sobre su localidad. Sí, puedes preguntarle a tu abuelito o a tu abuelita y le vas a decir cómo era la localidad donde vivía. Pregúntale cómo eran las personas, que antiguamente cómo se vestían. Miren las niñitas cómo se vestían antiguamente. Pregúntale cómo eran las tiendas, si habían tiendas o no, sus casas. También le puedes preguntar cómo eran sus danzas, qué platos típicos existían antiguamente. ¿Qué cosas habían en tu localidad que ahora han cambiado? Para que tu abuelito se pueda imaginar cómo era antes y qué cosas han cambiado, te muestro, por ejemplo, acá el Parque de Lima. Antes, ¿no? Miren cómo eran sus calles, sus pistas. Ahora, ¿cómo es? Ahora existen más áreas verdes, ¿no? ¿Qué cosas nuevas hay y cuál es la diferencia? Miren niños, acá les muestro la Plaza de Armas de Lima, cómo era antes
y cómo es ahora. ¿Habrá diferencias, niños, en estas dos imágenes? Sí, ¿no? ¿Habrán cosas nuevas? Miren los autos, los vehículos, cómo eran antes. Miren la plaza de armas, cómo estaba con áreas verdes ahora en la actualidad. Y miren antes. Miren las personas, cómo transitaban. Miren la catedral, niños. ¿Habrá diferencias? Sí, ¿no, niños? Entonces, muy bien, niños. Ya conocemos cómo era el lugar donde vivía tu familiar. A continuación, voy a leerte la siguiente información y tú vas a observar detenidamente los dos videos que son de la Avenida Brasil como era antes y de la Avenida Brasil como es ahora. A ver, dice, las localidades van cambiando con el paso de los años. Por ejemplo, los lugares donde antes habían chacras se han poblado ahora de personas que han pavimentado pistas, colocado semáforos, construido losas deportivas y muchas cosas más. Pero también son lugares donde ahora pueden haber menos árboles, mucho tráfico vehicular, etc. El ser humano genera grandes transformaciones en las localidades y las cosas, por eso tiene una gran responsabilidad en los cambios que origina. Ahora dialogamos con nuestros familiares sobre los cambios que se han dado en nuestra localidad. Para ello podemos recurrir a fotos antiguas, niños. Sí, y realizamos las siguientes preguntas. ¿Cómo era tu localidad en el pasado? Para el ejemplo te estoy mostrando la Avenida Brasil como era antes y cómo es ahora. Y en la lectura nos dice que antes habían chacras, ¿no? Miren este vehículo, que ahora antes se le conocía como el tranvía. ¿Y cómo es ahora? Vamos a ver con la pregunta. ¿Qué ha cambiado? ¿Y por qué se habrán dado esos cambios? ¿Habrá cambiado algo, niños? ¿Se habrán dado cambios? Sí, ¿no? Ahora las pistas están más pavimentadas. Miren los vehículos que ahora hay en la actualidad. Las combis, los taxis. Antiguamente no habían esto, pero habían más vegetación. Ahora están llenos de edificios, ¿no? Han construido también semáforos, como la lectura lo dice, losas deportivas y muchas cosas más. ¿Todos los cambios son buenos? Sí, ¿no, niños? Todos los cambios son muy buenos. Por ejemplo, como el transporte. Antes se demoraban para llegar a tu destino, ahora son más veloces. Las pistas ahora están más pavimentadas, antes no estaban pavimentadas. ¿Qué cambios han mejorado en tu localidad y por qué? Como hemos visto, niños, hay muchos cambios que han mejorado en nuestra localidad, como el transporte, ¿no? Las pistas, las casas, ¿no? ¿Y por qué será esto? Porque el ser humano genera grandes transformaciones en las localidades y las cosas. Por eso tiene una gran responsabilidad en los cambios que se originan, niños. ¿Y qué cambios de tu localidad no han sido beneficiosos para las personas que viven ahí? ¿Y por qué? A ver, niños, pensemos. ¿Qué cambios de tu localidad no han sido beneficiosos? Como en la lectura mismo lo dice, el tráfico vehicular. No, esto hace de que haya mucha contaminación en el ambiente, haya mucha congestión en las pistas y eso hace de que no podamos tampoco llegar a nuestro destino más rápidamente. Las áreas verdes, miren cómo era antes y ahora ya no hay, estamos rodeados de puros edificios, niños. Con el apoyo de un familiar en tu cuaderno o en hojas de reuso, copia el siguiente cuadro y escribe la respuesta de tus familiares. Yo, por ejemplo, niños, he elegido a la localidad de Santa Anita como era antes y como es ahora. Escribo el nombre de mi localidad como era antes. Toda la superficie era tierra, sus casas eran de adobe y vivían cerca a los cerros. ¿Cómo es ahora? Hay muchos centros comerciales, casas de material noble y hay muchos colegios. Así vamos a completar el cuadrito, niños, con referente a nuestra localidad. ¿Y tú qué cambios has observado en tu localidad? Reflexiona y dialoga con tu familia sobre aquellos cambios que recuerdas. Te damos algunas ideas. ¿Hay tiendas nuevas? ¿Por qué serán que hay tiendas nuevas, niños?
Ah, no, antes nosotros podíamos ir solamente a una tiendita, ahora hay muchas tiendas. ¿Hay menos árboles? ¿Qué habrá pasado, niño? Por la construcción seguro de edificios, de casas. ¿Hay parques y juegos para los niños y niñas? ¿Para qué lo habrán hecho? Para que nos podamos recrear, ¿no, niño? Para que podamos ir a distraernos un poco. ¿Y hay más tráfico vehicular? Claro que sí, acá en Lima hay demasiado tráfico vehicular, ¿no? Con el apoyo de un familiar, escribe 2 cambios identificados en tu localidad que son beneficiosos y 2 cambios que han sido perjudiciales. Te presento el siguiente cuadro. Cambios en mi localidad. Hay muchos autos y camiones. ¿Por qué es beneficioso para mi localidad? Hay más facilidad para transportarse. ¿Y por qué es perjudicial para mi localidad? Porque hay mucho tráfico vehicular y contaminación del ambiente. Estos son ejemplos, niños. Ahora tú completa. Recuerda, niño, que los cambios que se dan en nuestra localidad son parte del progreso de la sociedad, como estamos viendo. En su mayoría son beneficiosos, pero es necesario reflexionar acerca de que algunos cambios pueden afectar a las personas o al entorno en general. Por ello, es importante que cuidemos el ambiente en el que vivimos. Parte tu trabajo con tu familia y propón formas de cómo cuidar tu localidad, niños. Sí, por ejemplo, vamos a cuidar nuestra localidad cuando realizamos un dibujo, cuando cuidamos nuestra localidad y escribimos acciones de cómo cuidamos. Por ejemplo, conservamos los parques, no ensuciar las veredas. Así te invito a escribir 2 acciones más de cómo cuidar nuestra localidad. Ahora, con el apoyo de un familiar, revisa si lograste tus metas, niños. Señala con tu dedo en el siguiente cuadro. Ustedes ya saben, niños. Lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Y recuerda lavarte la mano constantemente y a seguir quedándonos en casa, niños. Los quiero mucho. Hasta mañana. Nos vemos.